Abran sus Biblias en Salmos 65. Salmos 65. Sé que ustedes en las últimas semanas, por medio de los pastores, supe que están estudiando una serie corta acerca de los salmos escogidos, y algunos de estos salmos tienen que ver con las luchas que tenía el rey David, o con algunos de estos salmos que tienen que ver con quejas por diferentes circunstancias que presentaban los salmistas, pero también son una serie de salmos que hablan acerca de la alabanza o la adoración y la gratitud que debe haber de la iglesia de Cristo. Así que, hermanos, solamente les voy a pedir un favor para sentirme como en casa. Les voy a pedir que si nos colocamos un momento de pie y vamos a leer el texto que nos corresponde y luego nos sentamos. Salmo 65, voy a leer desde la Biblia de las Américas. Dice las Sagradas Escrituras así, hermanos, leo para ustedes. Silencio habrá delante de ti y alabanza en Sión, oh Dios, a ti se cumplirá el voto. Oh tú que escuchas la oración, hasta ti viene todo hombre. Las iniquidades prevalecen contra mí, pero nuestras transgresiones tú las perdonas. Cuán bienaventurado es aquel que tú escoges y acercas a ti para que more en tus atrios. Seremos saciados con el bien de tu casa, tu santo templo. Con grandes prodigios nos respondes en justicia, oh Dios de nuestra salvación. Tú eres la confianza de todos los términos de la tierra y del más lejano mar. El que afirma los montes con su poder ceñido de potencia, el que calma el rugido de los mares, el estruendo de las olas y el tumulto de los pueblos. Por eso los que moran en los confines de la tierra temen tus obras. Tú haces cantar de júbilo a la aurora y el ocaso. Tú visitas la tierra y la riegas en abundancia, en gran manera la enriqueces. El río de Dios rebosa de agua, tú les preparas su grano, porque así preparas la tierra. Riegas sus surcos abundantemente, allanas sus camellones, los ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú has coronado el año con tus bienes y tus huellas destilan grasa. Destinan los pastos del desierto y los collados se adornan de alegría. Las praderas se visten de rebaños y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo, sí, cantan. Amén. Pueden sentarse, hermanos, muchas gracias. El Salmo 65 hasta el Salmo 68 es un salmo de alabanzas, es un salmo de gratitud y de gozo hacia el Señor. Pero también sabemos que en el Salmo 13 había algo un poco más oscuro en medio de las circunstancias de el rey David. Hasta el Salmo 64 ustedes encontrarán que también son salmos de queja. Pero aquí hay una breve sección del 65 al 68 donde encontramos este deleite de parte de David. Así que este Salmo 65 está ubicado entre los salmos de gratitud. Está ubicado entre los salmos de agradecimiento del rey David y el pueblo de Israel hacia el Señor. Este salmo está ubicado en un escenario, en un contexto donde el pueblo de Israel contaba con el tabernáculo. Aún no estaba construido el templo, por lo tanto el tabernáculo representaba la presencia de Dios, donde los sacerdotes y el pueblo venían a presentar sacrificios de animales al Señor. Ustedes saben que una vez al año venía el sumo sacerdote y presentaba las ofrendas delante de Dios para el perdón de los pecados y para la bendición de la cosecha durante el año. De hecho, el escenario en el que el rey David escribe este salmo es un escenario donde también se celebran los panes sin levadura. Los panes sin levadura representaban que el pan o la masa del pan no debiera de tener levadura por una simbología de pecado. Es decir, debían presentarse sin pecado, sin levadura, delante del Señor. Tenía que haber una expiación. Cuando hablamos de expiación estamos hablando del perdón de los pecados. Así que quien expiaba esos pecados era el animal y la sangre derramada en el altar. Pero eso tenía grandes peligros, porque por lo menos cuando lo hacían una vez al año, si el sacerdote se equivocaba, dice la historia, o si el sacerdote no confesaba los pecados debidos del pueblo, descendía fuego del cielo y no solamente consumía el sacrificio, sino que también podía consumir al sacerdote. Entonces, ¿se imaginan ustedes cómo entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo?
cuál era la reverencia con la cual este hombre tenía que entrar, sus vestiduras tenían que ser exactas, el sacrificio tenía un orden, la presentación de la ofrenda tenía un orden, y el pueblo afuera estaban expectantes mirando si realmente Dios había perdonado. Y esto es justamente parte del contexto en el que el salmista escribe el Salmo 65. Si ustedes notan el versículo 1 al 3, vemos esta presentación de los panes sin levadura. Había sido un año muy fructífero y eso lo ven ustedes en el versículo número 11, donde dice el salmista que tú has coronado el año con tus bienes y tus huellas destilan grasa. Así que este era un año de mucha bendición para el pueblo. El pueblo aparentemente estaba en medio de guerra con los asirios y ustedes podrán imaginarse entonces todo lo que había, toda la presión que había en ese momento. Así que el rey David escribe este salmo con este propósito de cantar a Dios por sus generosidades, de cantar a Dios por sus bendiciones a su pueblo y también al mismo rey David. Por eso he titulado este tema, este sermón, las alabanzas generosas a un Dios generoso. Alabanzas generosas a un Dios generoso. Y mis hermanos, voy a tratar de dividir esta parte en 3 secciones, son 3 encabezados. Del versículo 1 al 4 voy a hablar acerca de la alabanza por la presencia de Dios en su pueblo. En segundo lugar, del 5 al 8 vamos a hablar acerca de la alabanza por las obras asombrosas de Dios en el mundo. Y en tercer lugar, del 9 al 13, vamos a hablar acerca de la alabanza por la provisión de Dios a su pueblo. Hermano, mi deseo en esta mañana es que ustedes salgan de aquí amando más a Cristo, siendo más agradecidos por la obra redentora de Cristo sobre sus almas. Si se logra ese objetivo, habré cumplido mi cometido en esta mañana. Así que en primer lugar, entonces avancemos, vamos a ver la alabanza por la presencia de Dios en su pueblo. Leemos nuevamente el versículo 1 al 4. Silencio habrá delante de ti y alabanza en Sión, oh Dios, a ti se cumplirá el voto. Oh tú que escuchas la oración, hasta ti viene todo hombre, las iniquidades prevalecen contra mí, pero nuestras transgresiones tú las perdonas. Cuán bienaventurado es aquel que tú escoges y acercas a ti para que moren tus atrios. Seremos saciados con el bien de tu casa, tu santo templo. Si ustedes notan en la Biblia de las Américas, esto comienza con un silencio. Este silencio no es otra cosa más que un acto de elogio, un acto de asombro. Es un acto de estar atónitos y sorprendidos por la obra tan maravillosa que Dios ha hecho. Así que esta alabanza, dice también el salmista, que es hecha en Sión. Nosotros encontramos en las Escrituras que Sión no solamente hace referencia a Jerusalén, sino que también hace referencia al lugar donde iba a estar el templo. Así que es una referencia al tabernáculo. Este lugar es el lugar donde los sacerdotes, como lo expliqué hace un momento, presentaban sus sacrificios y con ellos pagaban votos. ¿Qué son los votos? Votos son promesas que el pueblo había hecho al momento en hacer oraciones a Dios, y después de Dios haberlas respondido, ellos se presentaban con sus manos llenas delante del Señor. Así que el versículo 3 y 4 vemos claramente que el pueblo de Israel sabía que para que hubiese perdón de pecados tenía que haber derramamiento de sangre. El rey David también lo sabía. Él sabía que sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados, pero al mismo tiempo, ese versículo 3 nos dice que el salmista estaba abrumado por el pecado. Yo no sé, hermanos, pero yo les digo algo que para mí es de mucha expectación con respecto a la esperanza de la vida eterna. Cuando yo pienso en la vida eterna, cuando pienso en el cielo, en el regreso de Cristo o mi vida a su presencia, una de las cosas en la que encuentro mucha plenitud y mucho descanso es saber que mi lucha contra el pecado habrá terminado. Es de las cosas que más anhelo y más deseo del regreso glorioso de nuestro Salvador. David estaba abrumado por el pecado. David sabía que el pecado era algo que lo perseguía donde quiera que fuese. Era su sombra, pero también era su lucha permanente. Y este hombre también se cansaba de luchar, pero estaba abrumado. Pero al mismo tiempo él reconoce que los animales no podían cubrir por completo el perdón de sus pecados, pero él sabía que la gracia de Dios sí.
Eso nosotros lo vemos allí en versículos 3 y 4. Él dice: las iniquidades prevalecen contra mí. Así que el derramamiento por medio de la sangre de los animales, ¿qué podía ofrecer a David y al pueblo? Una gracia temporal. Podía perdonar sus pecados por un determinado tiempo, pero él tenía un gozo mucho más grande. Su experiencia de gozo provenía de saber que Dios perdonaba sus pecados por su gracia. Y es lo que vemos nosotros en el Salmo 51, cuando él escribe este salmo, lo escribe después de haber pecado con Betsabé, y posteriormente lo escribe como un acto de gratitud y confesión. El Salmo 51, versículos 16 y 17, hermanos, se lo pueden leer ahí, dice: porque no te deleitas en sacrificios, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, el corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Así que en ese versículo 3 del Salmo 65, Dios perdona al corazón contrito. Pero no solamente eso, ustedes encuentran que también hay una palabra allí en hebreo que es la palabra kafar, que significa expiación. Y ustedes dirán, bueno, ¿eso por qué es tan importante? Es importante porque eso significa limpiar los pecados, pagar un precio. Y David sabía que nadie podía pagar este precio, ni siquiera los animales que se presentaban. Yo no sé, hermanos, si ustedes lo están viendo, pero David no hace otra cosa más que apuntar a Cristo. Al único Rey, Señor, lleno de gracia, por el cual él podía experimentar la salvación y el perdón completo de sus pecados. Y aunque no lo conoció, David murió con la esperanza de ese Salvador. Hermanos, luego nosotros vemos que David confirma esto a través del Salmo 51. Más adelante él dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Y aquí viene mi primera pregunta para ustedes. Ese es el contexto del Salmo, pero ahora apliquemos esto a nuestras vidas. ¿Es así, mis hermanos, como ustedes vienen el día del Señor a congregarse? ¿Es con esta expectación, como David, que con asombro y con gran gozo vienen a congregarse delante del Señor porque Dios perdonó sus pecados, porque el Señor les ha dado gracia, y es una gracia del nuevo pacto que es en Cristo? Hermanos, ya no tenemos que presentar sacrificios, ya no tenemos que ir y buscar la grosura de los animales. Ahora somos perdonados por medio de la obra redentora de nuestro Salvador, que fue a la cruz a morir por nuestros pecados. Y hay un solo sacrificio perfecto por los siglos de los siglos. Amén. Yo no sé si ustedes cuando cruzan el umbral de esta puerta y entran, están pensando: oh, mi corazón está lleno y agradecido porque mi Salvador me dio gracia, porque el Señor me libró de todos mis pecados. El versículo 4 dice de ese Salmo 65: cuán bienaventurado o feliz, gozoso, es el que tú escoges y acercas a ti. Hermanos, un cristiano debe estar gozoso no por lo que Dios le da, sino por lo que ya recibió. Hemos recibido todo en Cristo. La consumación de su obra es nuestra plenitud completa, es nuestro gozo perfecto. Estar en Cristo no solamente es lo mejor que nos ha sucedido, estar en Cristo es lo mejor que tenemos. Cuán bienaventurado es el que tú escoges y acercas a ti para que more en tus atrios. Seremos saciados con el bien de tu casa. Mientras David escribe esto y mientras yo estaba meditando acerca de esto, vemos las gloriosas obras de nuestro Dios con David y con su pueblo. Era un año fructífero después de muchos años de que no había siega, no había prosperidad en medio de las siembras. Así que David se goza de saber que Dios está en medio de ellos. Y él comienza a alabarlo y le dice: Señor, te alabo por tu presencia en medio nuestro, te alabo por tu perdón, te alabo porque tú escuchas nuestras oraciones, te alabo porque tú nos escogiste por encima de otros pueblos. Pero ¿es así como tú vienes a la iglesia? Con ese deseo de alabar a Dios porque el Señor te ha escogido, porque el Señor te ha separado para que tú seas tu pueblo santo, para que tú seas las piedras vivas que conforman el templo de Dios y el lugar de la santidad.
Necesitamos estar asombrosos de la obra gloriosa de nuestro Salvador. El texto nos dice, bienaventurado o feliz. David estaba feliz. El cristiano debe ser una persona feliz, pero él debe saber por qué está feliz. Él no está feliz por lo que obtiene, él no está feliz por lo que recibe, él está feliz por Cristo. Así que tu boca, tu corazón manifiesta la gratitud que hay en ti. Tu mente está llena del Señor, está llena de alabanza. Porque Él perdonó tus pecados, por ejemplo, podemos cantarle como cantamos hace un momento, Jesucristo basta, porque su gracia nos ha perdonado. Venimos a pagar nuestros votos cada domingo, como dice el texto también. El versículo 4 termina diciendo, seremos saciados con el bien de tu casa, tu santo templo. Esta es una palabra hebrea, es la palabra sabea, que significa satisfecho, pleno, saciado. ¿Estamos experimentando esa saciedad solo con Cristo? El bien de tu casa está haciendo la referencia a todo lo que nosotros recibimos cuando venimos a la casa del Señor. Recibimos el bien de su palabra, la oración, la alabanza, la comunión con los hermanos, el pertenecer a un grupo de cristianos que adoran al mismo Dios. Es este mismo Dios, hermanos, el de David, que nos produce a nosotros ese beneplácito, esa satisfacción, ese sabea estar saciados y satisfechos. Miren, nosotros podemos tener muchas cosas, podemos tener comodidades, podemos obtener inclusive de manera legítima cosas materiales y no está mal. Podemos nosotros tener un carro nuevo, tener una casa nueva, podemos tener nosotros a una esposa abnegada, a un esposo muy tierno, que reclaman muchas esposas, o inclusive hijos prodigiosos. Pero escuchen bien, si no es Dios nuestra satisfacción y el bien de su casa nuestro deleite, vamos a ser los seres más miserables de este mundo. Porque el ser humano no fue creado para recibir saciedad por cualquier cosa creada en este mundo. El ser humano fue creado para recibir saciedad únicamente en Cristo. Fuera de Cristo no basta nada. Hermanos, si nuestra alabanza al Señor ha menguado, debemos arrepentirnos. Para que después de arrepentirnos podamos decir lo que el salmista dijo en el Salmo 16, versículo 11. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. Dios es el único que sacia nuestra alma sedienta. Dios es el único que realmente trae plenitud a nuestro corazón. Hermanos queridos, yo no los conozco a todos, no sé cuál es su situación. Muchos pueden llegar a la iglesia cada domingo con aflicciones, con preocupaciones, con temores, inclusive enfermos y con circunstancias adversas. Y seguramente venimos con la ilusión y con la esperanza que llegando a la iglesia, en comunión con los hermanos, cantando con los hermanos, orando juntos y recibiendo la palabra de Dios, vamos a recibir el aliento, el ánimo y la confianza que necesitamos para seguir avanzando en medio de los propósitos de Dios. Pero necesitamos entender que nuestra satisfacción es Cristo, no nada por fuera. Y a ti, mi amigo, que estás aquí sin Cristo, estos primeros 4 versículos que hemos tratado te dejan en una condición de desasosiego y desesperanza, porque fuera de Dios tu vida entera será insatisfecha. Ahora, voy a quedarme contigo aquí, pero voy a regresar, amigo querido, más adelante contigo. Así que para concluir esta primera sección, el rey David alaba a Dios por escuchar las oraciones de su pueblo, porque perdona los pecados de sus escogidos y porque también David entiende que Dios perdona sus pecados. Pero no termina ahí. En la segunda sección, del versículo 5 al 8, vemos las alabanzas o la alabanza por las obras asombrosas de Dios en el mundo. Hermanos, debemos estar convencidos que Dios es el que sustenta y sostiene su mundo. La creación no es algo que es ajeno a Dios.
Dios está sentado en su trono, gobernando y dominando cada espacio de este mundo. No caerá un pájaro al suelo sin que el Señor no lo consienta. Ni siquiera la hoja de un árbol va a caer sin que Dios lo tenga determinado. Así que nosotros no debemos tener ningún tipo de temor. Estos versículos del 5 al 8 nos dicen lo siguiente: con grandes prodigios nos respondes en justicia, oh Dios de nuestra salvación. Tú eres la confianza de todos los términos de la tierra y de los más lejano mar. El que afirma los montes con su poder, ceñido de potencia, el que calma el refugio de los mares, el estruendo de las olas y el tumulto de los pueblos. Por eso los que moran en los confines de la tierra temen tus obras. Tú haces cantar de júbilo a la aurora y al ocaso. ¿Qué está haciendo David ahora? En esta segunda sección él enfoca la atención de su alabanza a las obras portentosas de Dios, a cómo Dios sustenta y sostiene su creación. David no está hablando aquí acerca de un Dios más de la época. David está hablando acerca del Dios de las épocas, del Rey de Reyes, del Dios de dioses y del Señor de señores. El que sustenta todas las cosas, el que te permite levantarte cada mañana, el que te da respiro al momento de venir a congregarte y adorarle. Él no es el Dios de Babilonia y Ugarit únicamente, donde se alababa al Dios Baal. David entonces, en una manifestación de alabanza, aquí deja claro algo, y es esto, hermanos: Dios no es un Dios más, es el Dios del universo. ¿Y por qué nosotros nos tenemos que alegrar de esto? Bueno, porque David y su pueblo Israel también se alegraron de esto, y nosotros somos el Israel del Señor, la iglesia de Dios. Israel era solamente la sombra que mostraba un nuevo pacto, el porvenir de lo que vendría a ser la iglesia de Cristo. Oh, bendito sea nuestro Dios portentoso, al cual alaba David, nosotros debemos alabar. Él dice en el versículo 6, Él afirma los montes con su poder vestido de potencia. Los montes que demuestran aquí es un símbolo de firmeza, de poder, de la grandeza de Dios. Y si ustedes lo miran ahí, la palabra ceñido significa vestirse, y es como si Dios se vistiera con poder, como un guerrero divino que conquista a cualquier enemigo que esté al paso del pueblo de Israel. En el versículo 7 y 8 también hay otros símbolos maravillosos. Están los mares, el tumulto de los pueblos y el temor de los que moran en los confines de la tierra. Oh, hermanos, esto es maravilloso porque esto representa a Dios Todopoderoso que gobierna sobre toda la tierra. El caos es dominado por Él. Las aguas violentas, los mares tratando de salirse de su cauce, son controlados por Dios. Y es imposible no pensar en estos versículos en Jesucristo con sus discípulos mientras manda callar los vientos y hacen silencio. Esto representa al Dios que gobierna toda la tierra. El tumulto de los pueblos es una aplicación de las victorias que Dios había hecho contra todos los enemigos del pueblo de Israel. Y por eso Dios recibe alabanza. Hermanos, ¿ustedes se han puesto a pensar que 2 o 3 bombas atómicas pueden terminar con la mitad de este mundo? Pero Dios sostiene el mundo. Y no solamente el globo terráqueo, Él sostiene los pensamientos, los deseos y las determinaciones de este mundo. Por eso los cristianos no debemos vivir temiendo, debemos vivir alabando. Debemos vivir glorificando al Señor. El versículo 8 nos dice que Él está en los confines de la tierra, y esto es glorioso, esta ilustración. Dios gobierna la tierra desde la salida del sol, es decir, la aurora, hasta la puesta del sol, el ocaso. Dios está sentado en el trono y gobierna sobre su creación, pero al mismo tiempo Él puede mostrar su gracia común en medio de los hombres pecadores. Porque sí, Él sostiene el mundo para bendecir a sus hijos y a su pueblo, pero en medio de su misericordia y gracia común bendice a todos. Eso es lo que dice Mateo 5:45. Porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos y llover sobre justos
e injustos. Dios, al mismo tiempo que ejerce dominio sobre el mundo y da gracia común a todas las personas, escuchen bien, cuida de manera especial y pactual a su pueblo escogido, a la iglesia del Señor. Hermanos, Él los cuida, Él los guarda, Él los protege. No fue el pueblo de Israel quien recibió las alas como una ilustración de la gallina que Cristo quiso ser para el pueblo de Israel, y ninguno de ellos, o la mayoría, no quisieron. Pero nosotros somos ahora ese pueblo que está bajo las alas del Omnipotente. Demostremos nuestro amor al Señor. El salmista dice en el Salmo 46, 1 y 2, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto no temeremos, aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, no temeremos. Hermanos míos, ¿tienen temor? ¿Tienen temor por este país? ¿Tienen temor por la política de este país? ¿Tienen temor por sus trabajos? ¿Tienen temor por los hijos que se están saliendo de control de sus manos? ¿Tienen temor porque no tienen una esposa que se sujeta lo suficiente a ustedes? ¿Tienen temor, esposas, porque no hay un esposo lo suficientemente tierno que les trate con el amor y el respeto que ustedes merecen como vaso más frágil? No teman, alaben a Dios. Eso fue lo que David hizo. Alabó a Dios por sus obras asombrosas en este mundo. Pero si el pueblo de Dios no se apercibe de esto, los mundanos menos. Los impíos no van a poder apercibirse en gratitud por lo que Dios hace. Yo no sé si tú te levantas en la mañana y dices, oh, cuán grandioso es el Señor, que sus misericordias golpearon sobre mi ventana. La ilustración de eso es que la luz otra vez está alumbrando a tu ventana. Hay una misericordia nueva cada mañana. Es así como nos levantamos asombrados por lo asombroso que es nuestro Creador. Hermano, es así como alabas a Dios. Es así como estás alabando a Dios en su casa, en su templo, con sus hermanos. Hermanos, la aurora y el ocaso no cantan, no tienen voz, no tienen boca, pero cantan de júbilo. No tienen mente, pero cantan de júbilo. No tienen pensamiento, pero aún así tienen mucho que agradecer. Y hay cristianos que tienen mente, que tienen corazón, que tienen una boca y no cantan, no alaban. Efesios y Colosenses no están allí para que nosotros solo los observemos. Dice que cantemos himnos, que cantemos cánticos nuevos, que cantemos alabanzas al Señor. Este himno era un himno que hacía parte de la liturgia del pueblo de Israel. Cantaban. ¿Saben por qué cantaban? Cantaban porque el Señor había estado con ellos, porque ellos estaban agradecidos. Pero un pueblo que canta es un pueblo agradecido. Es un pueblo que está contento con lo que tiene y no descontento por lo que no tiene. Es un pueblo que está satisfecho, que está pleno en el Señor. David, en un año de mucha cosecha, encontró una oportunidad para alabar al Señor. Hermanos, ¿será que este año Dios no los ha sostenido? ¿No los ha sustentado con todo lo necesario? ¿No nos ha dado más de lo que nosotros merecemos? A alguien le preguntaron, a un cristiano le dijeron, ¿cómo estás? Mejor de lo que me merezco. Eso debiera contestar un cristiano. Mejor de lo que me merezco. Porque si fuera por méritos merecemos el infierno. Si fuera por méritos merecemos la ira de Dios y su justicia. Si fuera por méritos mereceríamos de parte de Dios que nos aplaste. Pero no es por méritos, es por su misericordia, porque no nos da lo que no merecemos. Y es por su gracia, porque nos da lo que no merecemos. Bendito sea el Señor. Hermanos, encuentren una oportunidad para alabar a Dios en esta mañana. Bien sea por su presencia en su pueblo, porque te perdonó, te santificó, porque te escogió en medio de un mundo de más de 7,000 millones de personas ahora. Y no por nada bueno en ti, sino porque todo lo bueno estaba en Él. Y por eso te escogió.
Pero David no termina aquí, esta es la última sección. Mi tercer encabezado es: el pueblo alaba por la provisión de Dios a su pueblo. El pueblo alaba por la provisión de Dios a su pueblo. Versículos del 9 al 13. Tú visitas la tierra y la riegas en abundancia, en gran manera la enriqueces. El río de Dios rebosa de agua, tú les preparas su grano, porque así preparas la tierra. Riega sus surcos abundantemente, allana sus camellones, la ablandas con las lluvias, bendice sus renuevos. Tú has coronado el año con tus bienes, y tus huellas destilan grasa, destilan los pastos del desierto, y los collados se adornan de alegría. Las praderas se visten de rebaños, y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo, sí, cantan. En esta última sección del Salmo, el rey David alaba a Dios por su generosidad. Dios es generoso con su pueblo. Aparentemente, en el escenario del contexto había una guerra entre los asirios y el pueblo de Israel, y durante algunos años no habían podido sembrar o recibir cosecha abundante. Pero ese es el año en el que Dios se adelanta para bendecirlos. Normalmente en el mes de diciembre empezaba a llover hasta el mes de febrero. Eran 3 meses de lluvia que bendecían la tierra. Pero parece ser que Dios empieza a soltar sus bendiciones de lluvia, llamándole la lluvia temprana. Desde el mes de octubre empieza a llover. Y por eso vemos esta ilustración de que la tierra se ablanda y es preparada y arada para que los sembradores vengan y siembren y obtengan una cosecha abundante. Tenemos que decir que en medio del escenario hay que asumir que Dios es el que da la siega, pero tienen que haber sembradores que lleven la semilla a la tierra. Asumiendo esto, entonces, podemos decir varias cosas aquí, mis hermanos. Dios bendice los ganados, Dios bendice la tierra. Así que vemos en el versículo 11 que Dios bendice con gran bendición a este pueblo. Dice: tú has coronado el año con tus bienes y tus huellas destilan grasa. Así que vemos aquí a Dios bendiciendo. Estas son figuras ilustrativas, metafóricas. Traten de hacer esta ilustración en sus cabezas, mis hermanos. Dios bendice y lo primero que vemos allí es el río de Dios rebosando de agua. Es como si Dios fuera un río y ese río fuera abundante, que representa la generosidad y la abundancia de Dios para con su pueblo. Yo no les estoy diciendo aquí que todos tienen que ser ricos y ahora tienen que empezar a orar para que Dios les sobreabunde y tienen que comprar una hectárea para que siembren y luego Dios les va a prosperar. No, nuestro escenario es diferente. Cualquier cosa en la que nosotros estemos, trabajemos o hagamos, Dios estará allí para bendecirlos si es que obedecemos a su palabra. El pueblo de Israel recibía todo lo necesario anualmente, todo. Hermano, alguno de nosotros puede decir, aunque esté necesitado de cualquier cosa, que no ha recibido lo suficiente de parte de Dios. Miren, una de las cosas o de los errores que se cometen mucho en las iglesias a veces, de parte nuestra, de los pastores, es que nosotros queremos darle a la iglesia lo que la iglesia pide. Y la iglesia normalmente no va a pedir lo que necesita, ellos van a pedir lo que quieren. Pero lo único que sí necesita la iglesia es a Cristo. Y es hacia allá donde tienen que conducir sus pastores a la iglesia. Hermano, no necesitamos nada más. Necesitamos a Cristo. Y con Él tenemos todo sobreabundado. El versículo 10 dice que con la lluvia Dios riega abundantemente sus surcos, ablanda la tierra y bendice los renuevos. Esta imagen es maravillosa porque es la imagen de Dios haciendo crecer cada tallo, cada brote de semilla. Lo convierte en plantas frondosas, fructíferas. Hay lluvia abundante. En esta lluvia vemos que Dios se adelantó a bendecirlos. Es antes del tiempo y los adelanta para poder que su pueblo tuviera lo necesario. En el versículo 11 vemos quizás la clave de esta sección. El año ha sido coronado de favores, de bienes y de abundancia. Miren la figura. La palabra huellas representa las nubes. Así que lo que significa es esto. Esas nubes destilan grosura. Esas huellas se refiere a la carroza de Dios. Se refiere a esa carroza que trae la lluvia de Dios para bendecir la tierra. Y Dios hace de las nubes su carroza.
¿O es como un carro, dijo alguien más, de granja que va dejando caer los frutos a lo largo del camino porque es demasiado fruto y se riega sobre la tierra? Y por eso es que dan voces de júbilo y cantan y alaban y glorifican al Señor. Entonces, en primer lugar, del versículo 1 al 4, David y su pueblo alababan al Señor por la presencia de Dios en su pueblo. Hermanos, nosotros alabamos porque sabemos que el día de hoy el Espíritu Santo desciende de una manera particular en medio de su pueblo para bendecir a su pueblo. Que hoy en el día del Señor, cuando todas las piedras vivas del Señor se reúnen para conformar el templo, es allí donde está la manifestación gloriosa del Señor, trayendo esperanza, gozo y ánimo a nuestras almas. Pero también lo alabamos, versículos 5 al 8, por sus obras asombrosas sobre este mundo. Porque no importa quién sea el presidente, no importa si pierdes tu trabajo, no importa qué esté pasando en tu vida, Dios tiene el poder sobre el mundo y controla todas las cosas. Pero en tercer lugar, Dios bendice de manera particular a su pueblo. A su pueblo. Hermano, no es lo mismo tener la gracia común de Dios que la gracia salvífica de Dios. No es lo mismo. Pero esto no es todo, hermanos. Amigos que nos visitan, que visitan a esta iglesia. Este hermoso salmo contiene también gloriosas maneras de ver lo que Dios ha hecho en medio de su pueblo. Por ejemplo, en estas gloriosas ilustraciones de la obra redentora de Cristo, vemos por un lado nosotros en el versículo 3, David sabía que Dios podía perdonar sus pecados y expiarlos, pero sabía también que el evento de un sacrificio de animal no podía satisfacer la ira completa de Dios. Así que él glorifica y exalta a Dios por el perdón de los pecados, pero no le alcanza ni a él ni al pueblo. Aquí es donde viene entonces la obra gloriosa de nuestro Salvador. Ellos debían hacer exactamente lo mismo cada año. Las fiestas del Yom Kippur, las fiestas de los panes sin levadura, cada fiesta, la Pascua, que les recordaba la obra que Dios había hecho en el pueblo de Israel en Egipto, pero venían y esta imagen de perdón limitada de David y del pueblo lo tenía temeroso, con dolor en su corazón porque el pecado lo abrumaba. Su deseo limitado por el perdón de sus pecados no había llegado. Pero hermanos, para nosotros no es así. Primera de Pedro capítulo 1, 18 dice, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con esto, con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros, que por medio de Él sois creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. David vio a Dios que lo perdonaba por su gracia. David murió esperando ver a su Salvador, pero tú, hermano, ahora sabes que ese Salvador vino a perdonar tus pecados de una vez y para siempre. No hay sacrificios de animales, no hay sumos sacerdotes, no hay intermediarios entre Dios y los hombres, solo Jesucristo hecho hombre. Y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Qué oportunidad tan gloriosa tenemos de alabar a Dios hoy. No sé si al final ustedes cantan un himno, pero espero que la expectativa con la que lo canten, si lo cantan, sea diferente. Él nos ha limpiado, nos ha purificado, nos ha perfeccionado. Hay un solo sacrificio, no necesitamos más sacrificios.
Y para ti, mi estimado amigo, que te dejé ahí en stand-by, quiero volver a ti. Si estás aquí sin Cristo, puede que tú creas que Dios no tiene nada de qué perdonarte. Puede que tú digas, yo no he matado a nadie, yo no le he robado a nadie. Pero debo decirte que no solo has pecado contra Dios, sino que has ofendido su santidad, su justicia, y por ese solo hecho mereces la ira de Dios e ir al infierno. ¿Por qué? Porque tu condición es la de un pecador en bancarrota espiritual. Porque tu condición es la de alguien que no tiene nada a favor en su cuenta. Porque tu condición es la de una persona que está en contra de Dios. Pero hay una buena noticia. El Señor dice que Él anda buscando lo que se había perdido. Así que Cristo está haciéndote un llamado a ti que estás aquí, mi querido amigo, sin Cristo, para que corras a Jesucristo y recibas su salvación, el perdón de tus pecados y la vida eterna. Él te está dando la oportunidad de que te arrepientas de tus pecados y tengas fe en Cristo, el único intermediario entre Dios y los hombres, para que de Él recibas salvación, para que de Él recibas canto de alabanza, para que tus oraciones y alabanzas puedan ser escuchadas y para que Dios pueda responder tus oraciones como lo hizo con el pueblo de Israel y también con David. Yo sé que alabar a Dios con un corazón contrito y humillado no es fácil. Yo sé que mientras estamos cantando, y mientras están allí escuchándome a mí, ustedes están luchando. No solo con algo físico, con el sueño. Nuestro corazón pecaminoso nos quiere tener al margen de las cosas espirituales. Nuestra carne se debilita todo el tiempo y no nos concentramos. Inclusive se nos dificulta pensar en Dios mientras cantamos, porque creemos que es solamente cantar, pero no pensar lo que cantamos, no meditar en lo que cantamos. Yo sé que es difícil que nosotros dejemos de pensar en alguien más diferente a nosotros mismos al momento de alabar, porque pareciera que nos alabáramos a nosotros mismos y no a Dios. Porque nuestra alabanza está centrada en lo que queremos sentir, queremos experimentar, queremos vivir mientras lo hacemos y no en que Dios se sienta satisfecho. Hay alguien que dijo que mi primera audiencia no es mi iglesia local cuando predico. Mi primera audiencia es Dios sentado al frente mío, diciendo, apruebo lo que has dicho. Hermanos, estamos demasiado centrados en nosotros mismos, ensimismados en ocasiones. Y por eso nos cuesta alabar. Los psiquiatras tienen mucho trabajo hoy en día. Y los centros de psiquiatría también. Porque las personas desafortunadamente están pensando en sus propios intereses, en sus propios deseos, y eso les hace concentrarse en una alabanza personal. Pero cuando se olvidan de ellos mismos y se preocupan por intereses más altos y más grandes que ellos mismos, entonces puede ocurrir algo milagroso. Fue lo que ocurrió justamente en la guerra en España, la guerra civil. Estaban a reventar todos los hospitales, los psiquiatras tenían mucho trabajo, casi que de 10 personas, 8 estaban en problemas de psiquiatría. Empieza la guerra y empezaron a desocuparse los salones de los hospitales y los psiquiatras empezaron a dejar de tener trabajo. ¿Saben por qué? Porque estas personas fueron a la guerra y tuvieron que preocuparse por personas diferentes a ellos mismos, a sus amigos, a sus familias y a pelear por su patria. Y después de esto se acabó el problema. Esto lo escribió Martin Lloyd-Jones en uno de sus libros. Hermano, la alabanza no es fácil. David venía de quejarse por más de 20, él y otros salmistas, en una queja de persecución, de enfermedad, de temor, de pecado, Salmo 51. Pero llegan a este corto
grupo de salmos del 65 al 68 y Él nos aprovecha la oportunidad para extender toda su alabanza al Señor. Porque en medio de la abrumación del pecado tenemos a un Dios que nos perdona, que nos limpia nuestros pecados hoy y siempre, por los siglos de los siglos. 2 aplicaciones, hermanos, muy cortas. Para mis hermanos, alégrense y alaben a Dios. Alégrense y alaben a Dios. ¿Saben por qué? Porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Alaben a Dios por lo que Él es. ¿Y quién es? Es tu Dios, es tu Señor, es tu Redentor, pero también por lo que Él hace, por lo que Él hace contigo y con su pueblo. Nos perdona, nos sostiene el mundo para bendecirnos y nos bendice proveyéndonos de todo lo necesario. Y para ti, mi querido amigo que estás acá sin Cristo, te digo esto último, y de verdad te lo digo con todo mi corazón. Mientras cantaba el tercer himno, no pude dejar de conmoverme por lo que estaba cantando, la gracia del Señor. Y yo no puedo irme sin decirte a ti, amigo que estás aquí sin Cristo, arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de tus pecados y corre a Cristo. Corre a Cristo porque esta es quizás la única y la última oportunidad que tienes. Tú puedes estar pensando que tienes la vida comprada y que mañana ya tienes planes, pero no sabes qué ocurre al momento de cruzar el umbral de esa puerta. Más de 200,000 personas mueren a diario. Y yo he conocido personas cercanas que a la edad de 13 años en un aneurisma terminan muertos al día siguiente, o simplemente personas con cáncer que de un momento a otro mueren al mes. Yo no estoy tratando de generarte terror, pero si tienes temor y vienes a Cristo, por mí está bien. Pero arrepiéntete para que puedas experimentar lo que significa alabar a Dios. Hermanos, que la gracia del Señor nos ayude. Oremos. Padre, Señor, tú conoces mi debilidad para predicar, Señor, tu santa y bendita palabra. Pero Dios, oramos por tu Espíritu, oramos por Cristo, para que quiera Él en esta mañana traer salvación y vida eterna a los pecadores. Traer arrepentimiento y fe a sus corazones, Señor, y por tu Espíritu traer luz. Y para mis hermanos, Señor, permíteles en medio de sus luchas de pecado, en medio de su turbación, encontrar deleite en alabarte y glorificarte por lo que tú eres y por lo que tú has hecho por tu pueblo. Bendice este pueblo, Señor. Bendice la iglesia de verdad y gracia, a sus pastores, y bendice la obra de tu palabra extendiéndose todos los días. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.